Hola a todas y todos. Bueno, primero, como decía Blanca, lamento que todavía no lo podamos hacer presencial, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y que nos resulte lo más cómodo posible el formato. Mi nombre es Fernando Garea. No soy tanto como dice Blanca, simplemente llevo 40 años ganándome la vida como periodista, contando historias. He trabajado sobre todo en periódicos de papel, en webs, en radios, en televisiones, en una agencia de noticias, es decir, prácticamente en todos los medios posibles y en distintas empresas muy diferentes entre sí. He pasado por diferentes redacciones con cargos de responsabilidad, como redactor, casi siempre escribiendo sobre política o dirigiendo a equipos de periodistas. Hace algo más de un mes me propusieron participar en este acto, que es un honor, por supuesto, para mí, y me pidieron hablar nada menos que de libertad. Entonces era director de un periódico recién nacido y ahora estoy en búsqueda de trabajo para poder seguir siendo periodista o al menos poder ganarme la vida haciendo lo que siempre he hecho. Aún así, los organizadores han tenido a bien pedirme que mantenga esta intervención, a pesar de no tener ese cargo, y yo lo agradezco mucho. Cuando me lo propusieron, preparamos en el periódico un vídeo de fondo que diera visibilidad a nuestro proyecto y así estaba preparada. Ahora no hay fondo corporativo y esa es una de las anécdotas que me sirve para apuntar las primeras pistas para entender lo que pienso de la libertad siempre en relación al periodismo, o al menos para entender cómo creo que me afecta esa libertad. Antes de nada quiero aclarar 4 cosas que deberían afectar a cada palabra de mi intervención. Primero, que todo lo que diga puede entenderse como un problema del primer mundo si se tiene en cuenta lo que ocurre en otros países donde intentar ejercer el oficio de periodismo puede llevar aparejada directamente la muerte. Y por eso quienes ejercen el periodismo en esos lugares son verdaderos héroes que se juegan la vida cada día. Recuerdo que en una reunión en México, hace un par de años, un editor de periódicos de ese país, le pregunté cómo trataban los frecuentes asesinatos de periodistas y él me respondió rotundo: ya no lo tratamos, nos hemos rendido. Aquella resignación me impresionó mucho y la tengo presente siempre que lamento la falta de libertad en España. Lo segundo que quiero aclarar previamente es que nunca me ha gustado dar clases de periodismo o pontificar o explicar a los demás cómo deben ejercer su profesión. Este oficio es tan difícil, tan improvisado cada minuto y ahora tan rápido que no me atrevo a dar consejos o clases a nadie. Más teniendo en cuenta que algunos de mis recientes fracasos profesionales, con finales abruptos, me deben obligar a ser prudente en el juicio que haga a los demás. La tercera aclaración que me gustaría hacer es que hablaré en genérico de los medios y eso siempre tiene un elevado grado de injusticia porque puede haber medios concretos que no se ajusten a mi argumentación en general. Lamento generalizar, como digo, pero me resulta inviable para poder abordar el tema. Y la cuarta y última aclaración que también quiero que esté presente en todo lo que diga es que no quiero que mis palabras sean una visión entendida como pesimista de esta profesión, con la que he disfrutado, con la que he sido feliz y con la que he conocido a personas y vivido situaciones que seguro que no podría soñar nunca antes. Siempre digo que soy un privilegiado en mi profesión y lo repito hoy. Dicho eso, voy a intentar hacer un recorrido por la vinculación entre periodismo y libertad y perdonen que lo haga con referencias a mi trayectoria profesional. La haré partiendo de la certeza casi obvia de que la libertad es claramente el bien más preciado para un periodista porque es el único ecosistema en el que puede sobrevivir y desarrollarse el periodismo cada día. Yo diría que no hay periodismo sin libertad, pero tampoco es posible la libertad si no hay periodismo. Ni la libertad ni la democracia, porque las dos cosas van siempre unidas. Creo que no hay duda de que la democracia es un régimen de opinión pública y para eso es necesario que haya libertad para poder exponerla, discutir y valorar. Por ejemplo, democracia, en mi opinión, no es solo ir cada cierto tiempo a votar a las urnas,
sino que es esencial que los ciudadanos acudan a las elecciones teniendo acceso a todos los datos e informaciones que se refieren a quien comparece para ser votado, y esa es la función que tenemos los periodistas. Para eso es necesario que los periodistas podamos ejercer nuestra labor y que podamos facilitar a los ciudadanos los datos oficiales, la actividad de los partidos, las investigaciones judiciales, que a veces están bajo la sombra del secreto, todo. Y sobre todo, que los periodistas tengan libertad para publicar esa información con el único fin de facilitar, como digo, todos los datos posibles a los ciudadanos para que se formen su juicio a la hora de ir a votar. De esa relación surge siempre una tensión entre el poder, entendiendo por tal el poder económico, el poder político y otros que a veces no tenemos en cuenta, como el poder judicial, que por cierto a veces queda al margen de ese control de la opinión pública, pese a que queda claro que sus decisiones condicionan decisivamente la vida pública de una democracia de cualquier país. El resultado de esa tensión es que inevitablemente la profesión de periodista es siempre una lucha permanente en busca de esa libertad. Y cuando hay una cesión de esa libertad por parte del periodismo, los límites se mueven para siempre y se convierte en terreno casi irrecuperable para la libertad. Advertí antes que hablaría de mí mismo y, si me lo permiten, diría que tengo la sensación de que mi trayectoria ha sido siempre una lucha permanente para intentar conservar o conquistar esa libertad, aunque no siempre haya estado acertado en dónde buscarla y dónde encontrarla. No siempre lo he conseguido, es más, casi siempre he perdido, y me he visto obligado a recoger mis cosas y empezar una etapa diferente en otra empresa o en otro lugar. En unos casos, por el interés de alguien de cambiar enfoques de textos que yo firmaba, por el deseo de alguien por apartarme de determinadas informaciones, o el deseo del poder, en ese caso el poder político, por controlar ese medio público. Esa lucha por la libertad la mantienen diariamente las propias empresas periodísticas, pero también cada uno de los periodistas individualmente cuando ejercemos nuestra profesión. En muchos casos hay una situación de debilidad, de precariedad laboral o consecuencia, como digo, de esa precarización que convierte en imposible esa pelea que tenemos que mantener diariamente por la libertad de forma individual. Decía antes que siempre me he considerado un privilegiado en mi carrera precisamente porque he tenido capacidad para dar algunas de esas batallas, porque el riesgo era perder mi cargo o mi puesto de trabajo, pero mi privilegio era poder encontrar otro lugar, aunque no siempre ha sido fácil y casi siempre ha tenido algunas consecuencias, pero creía que era mi obligación. Siempre he creído además que quienes tenemos esa capacidad, ese privilegio o esa posibilidad, tenemos que ejercerla diariamente en la medida de nuestras posibilidades. El periodismo no puede rendirse en la pelea por la libertad, aunque sea extremadamente difícil hacerlo de forma individual. Por concretar, la primera lucha obvia se plantea en relación a la propia empresa en la que se ejerce el periodismo. Las empresas tienen sus propios intereses legítimos, sus líneas ideológicas, y el periodista es una pieza más dentro de ese engranaje y debe ajustarse a los márgenes de las empresas. Esto se traduce en el día a día en esa tensión permanente para lograr los márgenes de libertad. Obviamente es una falacia pensar que todos los periodistas de un medio comparten la línea editorial o ideológica del medio o los intereses del medio. ¿En qué se traduce en este caso esa tensión? Por ejemplo, en que el periodista que haga estrictamente información tendrá que ajustar sus enfoques, títulos o selección de asuntos en función de los intereses de la empresa para la que trabaja. Y los que hagan opinión raramente podrán discrepar abiertamente de la línea editorial legítima del medio. Ahí hay una primera tensión en busca de esa libertad. En función de la situación laboral de esos periodistas, el margen de actuación será mayor o menor, pero es muy probable que termine firmando informaciones o proponiendo temas que se ajusten estrictamente a los intereses de la empresa para la que trabaja más que a su propio criterio. La precarización laboral que viven las empresas periodísticas, por esa debilidad económica de los últimos años, hace que la situación de los periodistas para defender su libertad sea cada vez más difícil.
somos más vulnerables en función de esa situación de debilidad. Otro ángulo de ese conflicto con la libertad o de búsqueda de la libertad es el de la propia empresa como consecuencia de la publicidad que le mantiene, los acuerdos institucionales con compañías o gobiernos y los patrocinios de actos. Esto yo creo que no hace falta explicarlo mucho porque se refiere al conflicto que se plantea cada día cuando se publican informaciones que afectan a las empresas que financian legítima y de forma transparente al medio de comunicación concreto, o instituciones también, porque las instituciones también financian a los medios con esos acuerdos de los que estoy hablando para publicidad o para intervención de medios. Creo que es fundamental en este apartado mencionar algo que para mí ha sido vital en mi trabajo, que es considerar que las redacciones son lugares donde se tienen que producir discusiones. Las redacciones, hay una jerarquía, hay un director, que es el que en último término tiene la palabra de qué es lo que se publica, pero creo que es fundamental que se produzca ese debate y esa discusión sobre lo que se hace o sobre lo que no se hace. Las redacciones no son dictaduras, no son lugares donde se imponen, sino que tiene que haber una discusión intelectual de los miembros, de los periodistas, para buscar un resultado, insisto, aunque finalmente se imponga lógicamente la posición o el criterio del director. De todas esas redacciones en las que he trabajado y sin detallar mucho, hay algunas en las que efectivamente había directores que permitían, que facilitaban e incluso alentaban esa discusión y ese debate, mientras que había otras redacciones, otros directores que han preferido de principio evitar esa discusión, y puedo asegurar que el margen de discusión, el margen de libertad de poder plantear abiertamente los criterios, yo creo que permite un resultado mucho mejor para el periodismo. Esa es una de las batallas. Hay otras batallas que tienen que ver con la libertad en los medios de comunicación que se dan cada día, que, como decía, por aclarar y por llegar a alguna conclusión, la financiación empresarial de los medios de comunicación se produce básicamente por tres vías: la publicidad, los acuerdos institucionales que mencionaba antes y los patrocinios de actos que proliferan últimamente, que son eventos patrocinados ligados a medios de comunicación sobre asuntos determinados y que también condiciona la posición de los medios. Todas ellas son legítimas y no necesariamente criticables, pero es indudable que limita, como decía, el margen de actuación de los periodistas. En definitiva, afecta también a la libertad. El grado de afectación dependerá del tipo de acuerdo, del respeto de la empresa que financia y sobre todo en función de la situación económica del medio de comunicación. Creo que esto es muy importante. Si su situación económica es saneada, podrá resistir la presión de una empresa que se anuncia, porque puede llegar a prescindir de esos ingresos en un momento dado. De ahí que pueda concluir que, en términos generales, en España no hay un problema legal de falta de libertad de los periodistas, pero sí de libertad vinculada con su situación económica. Cuanto más saneadas estén las cuentas de un medio de comunicación, tendrá más margen de actuación frente a las presiones y los anunciantes. Es decir, tendrá más independencia y más libertad. Una empresa periodística débil económicamente es muy vulnerable a todos los efectos. Todo ello se ha complicado extraordinariamente en los últimos años con las nuevas tecnologías, la proliferación de medios y las dificultades para monetizar la información que se ofrece a los ciudadanos. Hace años, un periódico, por ejemplo, se financiaba con la venta en kiosco y con eso generalmente equilibraba sus cuentas. La publicidad servía para, además, aportar beneficios a la empresa y casi todas eran rentables. Ahora la proliferación de medios hace que la tarta publicitaria tenga que repartirse en más migajas y además
No es preciso detenerse en las dificultades de la publicidad en Internet y lo que nos supone a todos lograr suscripciones de ciudadanos, y esto me gustaría subrayarlo, porque otro elemento en ese panorama de libertad de los periodistas es el referido a las presiones de los poderes que ya comenté antes. Exactamente igual, cuanto más estable y robusto sea el medio de comunicación, más difícil será que ceda a esas presiones. Siempre he dicho, no obstante, que el problema no es que haya presiones, sino que el medio, que el periodista ceda a ellas. Si un medio o un periodista no recibe presiones, es porque es irrelevante. Recordaremos el tópico cierto de que periodismo es publicar algo que alguien no quiere que se publique. Si no hay respuesta a lo que se publica, quiere decir que se es intrascendente. En la práctica periodística uno termina aprendiendo a vivir o sobrevivir, si puede, dentro de esos márgenes, sabiendo que no hay que descuidarse ni un milímetro porque la libertad siempre está acechada. Porque el poder político siempre es voraz y nunca está dispuesto a que se publique lo que no quiere que se publique. Y no es solo el político, porque ocurre en ocasiones, y estos son hechos reales, que un determinado club de fútbol logra que se desplace al periodista que escribe sobre ese club de fútbol, o que una empresa consigue que el medio cambie al periodista que escribe sobre el sector productivo al que pertenece esa empresa. Eso sería el grado máximo de cesión a presiones externas, pero ocurre y ha ocurrido, insisto, dentro de esa injusta generalización. Hay una práctica habitual que tiene que ver con esto y que simplemente mencionaré sin desarrollar, que son los acuerdos económicos de los medios con gobiernos autonómicos que necesariamente limitan el margen o la libertad de los periodistas. Una respuesta interesante del sistema a esas presiones es la aparición en los últimos años de medios digitales con menores costes, con capacidad para estar menos sometidos a esas presiones, y creo que hay ejemplos que tenemos todos en la cabeza. Como decía, en esos márgenes hay que moverse siempre con cuidado. Es necesario diferenciar entre medios privados y medios públicos. Hay que diferenciar a todos los efectos, incluyendo el publicitario y el de la defensa de un pluralismo al que solo deben rendirse los medios públicos. Los privados pueden tener intereses legítimos y líneas editoriales que les separe de esa obligación, como decía, de pluralismo, mientras que los públicos viven siempre la tensión del intento de control del poder político que pretende limitar ese pluralismo. Respecto a los privados, si admitimos, como decía, que la libertad se garantiza con medios de comunicación fuertes económicamente, hay una apelación que hacer a todos los ciudadanos. La información no es gratis, la información es cara. Creo que nos hemos acostumbrado mal durante años a la gratuidad de Internet, a que la información sea el único producto de conocimiento cultural por el que no se paga. Mientras hemos aceptado que se paga por ver series, por ver documentales o películas, pero me llama la atención, nos llama la atención habitualmente que se pague por la información, olvidando que antes para leer un periódico había que pagar por él y nadie ponía ninguna objeción. Quiero decir que para que esa libertad que garantiza los medios robustos sea real, tenemos que saber que hay que pagar por la información. También eso garantiza la libertad. Diariamente se critica y cuestiona en las redes la calidad del periodismo en España y probablemente haya muchas razones para hacerlo. Yo me sumo a esa autocrítica. La forma de solucionarlo, primero, es que los periodistas hagamos autocrítica, como digo, y mejoremos la calidad de nuestro trabajo, pero también que los ciudadanos acepten que la información no es gratis, que no se puede criticar que a un medio por defender intereses de empresas o de sus anunciantes y al tiempo entender que no hay que pagar por suscripciones a prensa online. En 2020 fui destituido, ahora hablo de medios públicos, destituido como presidente de la agencia pública EFE, y dije, comillas, que una agencia pública de noticias no es una agencia oficial de noticias ni una agencia de noticias del gobierno, cierro comillas, y creo que eso explica lo que quiero decir en relación a la libertad y los intentos de limitarla en los medios de comunicación públicos, que, como digo, están obligados a mantener una pluralidad y no ser de nadie y ser de todos. En esos casos, lo que sí que hay que hacer es buscar mecanismos de control interno, por ejemplo, consejos de redacción eficaces
y otros mecanismos externos como el control parlamentario o consejos de administración con presencia de diferentes partidos y grupos sociales y nombramientos desde el Parlamento por consenso y no desde el Gobierno, entre otros. La libertad en relación con los medios de comunicación y el periodismo también tiene su amenaza a través de las nuevas tecnologías y lo negativo que pueda traer para el periodismo y la democracia en general. Primero, por lo que podemos caracterizar como el algoritmo, y que en definitiva es la prevalencia de temas virales, de escasa calidad, no exentos de peligro, que en muchas ocasiones sirven para propagar bulos, transmitir estados falsos de opinión y en general para opacar el buen periodismo o las informaciones de calidad. Esos algoritmos sirven nada menos que para posicionar los temas y medios en la conversación pública y están basados en criterios totalmente desconocidos que controlan las grandes corporaciones internacionales y son cambiantes y sirven para condicionar la atención hacia unos medios o hacia otros sin que influya en muchos casos la calidad, la veracidad o la seriedad. Aclaro primero que no solo soy un firme partidario de los nuevos soportes y las nuevas narrativas que pueden traer, sino que me parece que es una bendición para los periodistas tener capacidad de contar historias, que es nuestro trabajo, de otra forma, para poder llegar a los ciudadanos de diferentes maneras. Pero no hay dudas de que eso trae no pocos problemas si no estamos alertas y no nos tomamos en serio algunos fallos del sistema que se producen. Por ejemplo, la publicidad, especialmente la publicidad institucional, se reparte en España con criterios puramente proporcionales en función del tráfico, de las audiencias, de los medios online. Y la forma que tienen los medios en Internet de lograr ese tráfico es mediante esas historias virales tan peligrosas en las que todo el mundo pincha y todo el mundo mira. Grandes periódicos, incluso de gran calidad y muy serios, han creado ya departamentos de virales que sistemáticamente propagan esos temas por redes y de esa forma pueden presentar grandes datos de tráfico y audiencia que a su vez sirven para lograr más publicidad, especialmente, y lo que me parece peor, la publicidad oficial, la publicidad institucional. En definitiva, con ese sistema lo que se prima es el contenido de baja calidad y se aparca la información de calidad, seria y rigurosa, y en mi opinión eso también es un daño a la libertad, en este caso la libertad de los medios, pero también la de los ciudadanos. De la mano de los virales llegan también las noticias falsas, las famosas fake news, los bulos, que también suponen un ataque para la libertad de todos y que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en el periodismo, en la sociedad en general. En este caso no es solo el interés de los medios, sino que es la acción de grupos o intereses dispuestos a utilizar esos bulos para favorecer sus fines. Es verdad que siempre ha habido noticias falsas. Los principios de Goebbels en el nazismo creo que son la mejor definición de lo que son las actuales noticias falsas. En su momento fueron alentadas por los nazis en Alemania para crear la impresión de que los judíos provocaban males al pueblo alemán y ahora se transmiten igual para crear esa misma desconfianza hacia grupos como los migrantes, culpándolos de la delincuencia. También fueron utilizados hace siglos para perseguir la caza de las supuestas brujas, el mayor feminicidio en serie de la historia basado en bulos, noticias falsas, desinformación e histeria colectiva posterior. Ahora se utilizan creando impresión, por ejemplo, de que en España hay un problema grave con la ocupación de viviendas para poder situar un discurso ultraderechista en la agenda política española. Eso también, desde mi punto de vista, afecta gravemente a la libertad. Como decía, siempre ha habido bulos, pero ahora lo que ha cambiado es la velocidad con que se transmiten y eso les hace mucho más peligrosos. Un símil, una bala no es peligrosa en sí misma, si se lanza, se tira con la mano, lo que le hace peligrosa es la velocidad con que se lanza. Pues algo parecido parece con los bulos que se mueven a la velocidad de la luz en este momento y que son utilizados por opciones políticas que crecen al amparo de este fenómeno, desde Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, el referéndum del Brexit, etc.
Eso afecta a la libertad claramente, creo que no hay que discutirlo, me parece, y a la capacidad de decidir por la desinformación y la capacidad que tengan los periodistas para hacer llegar las noticias a los ciudadanos. En España, en algunas elecciones recientes, se hizo creer, por ejemplo, por bulos que te ocupaban la casa casi si salías a comprar el pan, cuando nuestro país es uno de los que tiene los índices más bajos de delincuencia. Como tiene los más bajos índices de emigración, y sin embargo hay una acción política que cita bulos para hacer ver que estamos siendo invadidos, o que la violencia de género es un invento y todo son denuncias falsas. Todo ello afecta a la libertad si además los periodistas no tenemos capacidad de verificar y hacer nuestro trabajo en condiciones razonables, porque además se transmiten sin intervención de periodistas a través de redes y con un contacto casi directo entre ese grupo de interés y los ciudadanos. Y si no hay periodismo que indague y aclare y rechace o confirme, estará más amenazada esa libertad. Existe un teórico espacio de libertad evidente en las redes y en las nuevas tecnologías, pero ojo, porque eso no es periodismo y en la mayoría de los casos no se contrasta, no se diferencia el bulo de la verdad, sino que simplemente se transmiten con esa velocidad de la que hablaba antes. Las redes son un buen instrumento de escucha, de participación, pero no pueden entenderse, desde mi punto de vista, como periodismo. De hecho, a veces son utilizadas por el poder como elemento de influencia con oscuras intenciones, son utilizadas como forma de llegar directamente a los ciudadanos sin el filtro del contraste y el control, sin el periodismo en definitiva. Así surgen fenómenos de tinte totalitario como la desinformación, el fascismo, como decía antes Trump, Bolsonaro, etc. O el Brexit, que sembró esa desinformación para ganar un referéndum sobre falsedades como la supuesta invasión de migrantes a Reino Unido o los millones que Europa se llevaba de ese país. En relación al periodismo, hay otra amenaza a la libertad desde el poder cuando se anula la transparencia, cuando se impide el acceso a datos oficiales o cuando se restringe la acción de los periodistas, por ejemplo. Y no es una queja de periodistas, sino que creo que tiene que ser una queja de los ciudadanos, cuando se producen ruedas de prensa sin preguntas o sin permitir verificar los datos oficiales que se transmiten desde el poder. En esos casos, creo que la libertad se restringe, no solo para los periodistas, sino, como digo, para todos los ciudadanos que no pueden ejercer sus derechos democráticos conociendo toda la información precisa cuando tienen que ir a votar o cuando tienen que formar opinión y decidir. Ya voy a terminar. Y termino subrayando que si Aristóteles creía que el bien supremo del hombre es la felicidad, para los periodistas la actividad diaria debe ser la búsqueda permanente de la libertad, pero no para complacer al periodista, sino, insisto, para servir a los propios ciudadanos y poder contar las historias.